¿Qué tal? En este video vamos a mostrar lo que son las leyes de los exponentes y vamos a hacer algunos ejercicios para que quede esto más claro. Y para esto es conveniente definir qué es un monomio y qué es un polinomio. Y empezaremos diciendo que un monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. Aquí hay que resaltar esto. Resaltamos un solo término. Y el polinomio es una expresión, es algo muy similar en la definición, solamente que aquí la diferencia es que consta de dos o más términos. Vamos a resaltar esto. Y de entre los más conocidos polinomios están los binomios y están los trinomios. Y ya de 4 más se le deja el nombre de polinomio. Pero para esto puede que no nos quede claro qué es un término algebraico. Vamos a ver. Pues en el término algebraico, la forma básica de una expresión algebraica. Y aquí tenemos un ejemplo, el menos 4x al cubo. Y las partes que lo componen está el signo, el coeficiente, después del signo está el coeficiente. Posteriormente tenemos a la literal o la variable, representada por una letra. Y el exponente, que es un número que está situado en la parte superior derecha de la literal o variable. Un número más pequeño que lo que viene siendo el coeficiente y es el actor principal del que vamos a hablar más adelante. También hay que decirle que el signo, que es parte de los términos algebraicos, se rigen por la ley de los signos. El coeficiente se basa en las reglas de la aritmética, que si son sumas, restas, multiplicación, división, elevar un exponente, sacar raíces, mientras que los exponentes se rigen a través de las leyes de los exponentes. Volviendo a la diferencia entre monomios y polinomios, retomamos el ejemplo del monomio y escribí un ejemplo de un polinomio. Y para que quede claro cómo podemos distinguir un polinomio, dibujé un rectángulo y podemos imaginarnos que es una barra de queso o un pastel de forma así, como si fuera un pastel cilíndrico, como un niño envuelto. Y si nosotros hiciéramos un corte, un pequeño corte, viéramos que ahora ya no solamente tenemos una pieza. Aquí hay uno y aquí hay dos. Hicimos un corte, por lo tanto tenemos ahora dos piezas. Ahora si hacemos dos cortes, si nuevamente hacemos un nuevo corte aquí, pues de la pieza original, pues ya no es una ni son dos, ahora son tres piezas. Si hacemos dos cortes, tenemos tres piezas. Y así sucesivamente, n menos un corte nos va a dar n partes. Entonces en una expresión, los cortes vienen siendo las sumas o restas que hay entre una expresión y otra. Si aquí tenemos una sola expresión, pero al unirlo con otro en sumas o restas vamos a tener un polinomio. Y aquí tenemos un par, tenemos dos cortes, es un trinomio. Son tres términos, son dos cortes, en este caso son dos cortes y son tres términos. Ahora aquí tenemos son 12 expresiones algebraicas, todos son monomios, y lo que vamos a hacer aquí de manera rápida es hacer una suma de monomios. Lo primero que haremos es identificar los términos que son semejantes. Aquí tenemos tres de ellos. ¿Cómo podemos saber que son semejantes? Porque contienen la misma variable o literal elevado al mismo exponente. En todas ellas aparece la a elevado a la 1, a elevado a la 1 y a elevado a la 1. ¿Por qué aquí no, si hay a elevado a la 1?
porque tienen que ser las mismas variables elevados a los mismos exponentes para que sean semejantes. Y como en los tres que están marcados con una flecha roja tienen a y solamente la a elevado a la 1, entonces son semejantes. Aquí tenemos otro par con AB, AB, ambos elevados a la 1, a la 1, B a la 1. Aquí tenemos otro par, menos 7B y menos 9B. Y aquí tenemos el último par, que es semejante. Y los que no se encontraron términos semejantes los voy a poner acá alineados a los primeros, a los que están agrupados. Ahí está. Si yo quisiera hacer una suma entre ellos, es más sencillo porque al aplicar aquí la ley de los signos, más por menos que dará menos, simplemente se quitan los paréntesis y no se afecta. Donde sí afectaría es que si hubiera una resta. Ahora, el signo va a afectar al paréntesis que está a la derecha, no afecta el de la izquierda. Aquí para aclarar esta confusión que algunos alumnos he visto que puede suceder, es que piensan que afecta a los paréntesis que están alrededor, pero no solamente es al que está de vecino, que es el de delante, el de la derecha, no afecta a este de atrás. Y como sabemos que el término común en cada uno de estos monomios es la a, como aquí en estos es AB, en el tercero es b, y en el último, el que es común, es b cuadrada, solamente dejamos la parte de los coeficientes, y los coeficientes, como se les mencionó, se aplica las reglas o leyes de la aritmética, como lo hemos hecho desde educación básica, en la cual pues solamente hacemos la operación 4 menos 10 menos 6, en este caso sería 3 menos 6, en este otro menos 7 menos 9, y en este último menos 16 menos 25. Y ese va a quedar como coeficiente del término común que aquí lo sacamos. Ahí tenemos la operación, nos da el menos 12a, menos 3ab, menos 16b y menos 21b cuadrado. Si queremos poner todo el resultado como si todos los términos que pusimos al inicio estuvieran sumándose, nos quedaría de la siguiente manera. Ese sería nuestro resultado. Ahora sabemos que no se pueden sumar estas dos expresiones. Tenemos aquí un par de monomios nuevamente. No se pueden sumar, no se pueden restar, de tal manera que nos dé una más simplificada. Pero para la multiplicación y para la división, ¿qué aplica? Y la respuesta es que para la multiplicación sí es posible. También para la división, pero aquí tenemos que hacer uso de las leyes de los exponentes. Y la primera ley es la de la multiplicación de potencias de la misma base. Y esa es su forma: teniendo una misma base, los exponentes al multiplicarse se suman. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el producto de x al cubo que multiplica x a la séptima potencia, según esta regla, los exponentes se suman, nos quedaría x elevado a la 3 más 7, y el resultado sería x a la décima potencia. Un ejemplo más, tendríamos aquí, podemos ver que hay x, y y z, aquí solamente x, y, entonces pondríamos lo más posible de letras, que es la x, y y z, lo pondríamos en esta parte, x, y z. Le voy a poner con un poquito de espacio, x, y z. Primero van los signos, en este caso menos por menos es más, no se pone el signo. Luego los coeficientes se multiplican, como lo hemos hecho según la aritmética. 3 por 6 es 18, vamos a poner aquí el coeficiente. Luego vamos con los exponentes, aquí sí nos basamos en la ley de los exponentes que hemos mencionado. Aquí tenemos 2 más 4 nos da 6, y la y, 5 más 1 también es 6. La z sería 1 más 0. La z, el exponente es 1. Aquí vemos que no está la variable z, y es como si tuviéramos z a la 0.
y este que tiene exponente 1, aunque cuando no se aprecia el exponente entendemos que es exponente 1, y esto es porque queda 1 más 0, 1. Sí, esa es la razón por la cual la z queda con exponente 1. Voy a borrarle esta parte como estaba inicialmente, así. Ahora un último ejemplo. Tenemos esta multiplicación 3/4 de m cuadrada n a la x, que multiplica menos 1/2 de m a la y n a la 3. Aplicamos la misma ley de los exponentes, de la multiplicación de potencias, pero aquí primero vamos con los signos. Más por menos es menos, vamos a poner aquí un signo menos. Luego multiplicamos los coeficientes, 1/2, 3/4 por 1/2, 3 por 1, 3, vamos a tener una fracción, y 4 por 2 es 8. Vamos a poner aquí 3/8, vamos a poner la m y la n. Aquí está la m y la n, y los exponentes se suman, que son letras, pero de todas maneras lo podemos poner indicado como suma 2 más y la n lo voy a poner un poquito más acá, quedaría x más 3, x más 3, y ese sería nuestro resultado. La segunda ley nos dice que cualquier base elevado a la potencia 0, su resultado es 1. Y ese es su modelo. A a la 0 es igual a 1. Y eso lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a poner un valor 3527 y lo voy a desglosar o desarrollar. O sea, esto es lo mismo que la suma del 3000 más 500 más 20 más 7. O sea, si yo lo sumo, me va a dar esta cantidad. Ahora, esto es lo mismo que 3 por 1000. Y 500 es lo mismo que 5 por 100. A su vez, 20 es lo mismo que 2 por 10. Y 7 es lo mismo que 7 por 1. Ahora, sabemos que, por ejemplo, el 1000 es lo mismo que 10 por 10 por 10. Este de aquí. Por lo tanto, esto es lo mismo que 10 elevado a la 3 o al cubo. Por lo tanto, esta expresión también equivale a 3 por 10 a la 3. De la misma manera, sabemos que el 100 es lo mismo que 10 por 10 o 10 a la 2. Entonces lo podemos poner como 5 por 10 a la 2. Y 2 por 10 es lo mismo que 2 por 10 a la 1. ¿Sí? Entonces ya con esto ustedes ya pueden entender que el que sigue es 7 por 10 a la 0. Donde el 7 es el 7 y el 10 a la 0 pues es el 1. ¿Vale? Toda expresión elevado a la 0 es 1. La tercera ley, llamada también de la potencia negativa, nos dice que para cualquier número real a diferente de 0, un exponente negativo equivale a su recíproco. Y vamos a ver qué es esto. Aquí tengo el valor a, que hay que decirlo nuevamente, debe ser distinto de 0, si no hay una indeterminación aquí. Entonces sería a elevado a un exponente negativo es igual a 1 entre la misma base elevado al exponente, pero con su signo cambiado. Su signo contrario, si es negativo, aquí es positivo. ¿Sí? Como por ejemplo, si yo tengo un valor conocido 5 a la menos 1, es igual a 1 entre 5 elevado a la 1. Ahora, si nosotros multiplicamos estos valores, nos debe dar 1 entero. En el caso de una fracción, tenemos 3/4 elevado a la menos 1, es igual a 1, su recíproco es 1 entre 3/4, y esto es lo mismo que lo podemos poner de esta forma, 1 sobre 1, 1 entero, y si multiplicamos los extremos y lo ponemos en la parte superior,
y multiplicamos los medios y lo ponemos en la parte inferior, nos quedaría de esta manera. De otra forma se puede decir que volteamos esto, el numerador lo volvemos al donde está el denominador y el denominador lo subimos al numerador. Ese otro ejemplo tenemos 5x a la menos 2 y a la menos 3. Eso también se puede poner de esta manera. El x a la menos 2, su recíproco sería x a la 2 aquí en la parte de abajo. Ya tenemos cambiado su signo. Y la y también porque es negativo. Si fuera positivo, si fuera 3, así lo dejamos, ¿no? Pero como es menos 3, nos conviene tenerlo positivo aquí en la parte de abajo. El 5 no cambia. Este quedaría en la parte de arriba. Quiero hacer énfasis en esto. El signo del coeficiente no cambia. Esas por eso se llaman leyes de los exponentes, porque afectan a los exponentes. La siguiente ley de la división de bases iguales nos dice que cuando se dividen dos potencias de la misma base, pues de manera inversa a la multiplicación, como sabemos que en la aritmética la operación contraria de la multiplicación es la división, pues también aquí en la ley de los exponentes, si en la de la multiplicación los exponentes se suman, en la división los exponentes se restan. Y nuestro modelo quedaría así. Tenemos la misma base elevado a un exponente, están dividiéndose uno a la otra, los exponentes se restan. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. 2 a la 5 entre 2 a la 3. De antemano, esto lo podemos tener el valor aquí, ¿no? 2 a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es 32. Y 2 a la 3 o 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que es 8. Y sabemos que al dividirlo, pues nos va a dar 4, ¿no? Pero eso nomás para efecto de comprobarlo. Pero aquí la ley de los exponentes de la división nos dice que al tener la misma base, los exponentes en una división se restan. Entonces nos quedaría 2, que es la base común, elevado a la 5, ahora menos 3. Y esto quedaría 2 a la 2. Y como sabemos, esto es 4. Lo mismo que si nosotros dividimos 32 entre 8, nos daba 4. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta expresión que es menos 36 m cúbica n cuadrada p a la 5 entre 4m n a la 4 p a la 5. Lo primero que hacemos es signos. Nosotros sabemos que aquí es positivo cuando no está explícito el signo. Entonces primero aplicamos la ley de los signos. Menos entre más es menos. Vamos a poner menos. Luego nos vamos con los coeficientes. Los coeficientes aplicamos lo que es la aritmética. 36 entre 4 en este caso es 9. Voy a poner 9. Si no se pudiera dividir y diera un número entero, que si aquí fuera 5, pues lo dejamos como 36 quintos, ¿no? Pero aquí en este caso sí se puede. Ahora vamos con los exponentes. Tenemos m, n y p. Vamos a poner m, n y p. Vamos a poner aquí vamos con los exponentes. 3, tenemos aquí 1, nos quedaría 3 menos 1, vamos a poner aquí. N sería 2 menos 4, voy a poner 2 menos 4. Y P sería 5 menos 5, vamos a poner la diferencia. Okay. Efectuando las operaciones vemos que nos quedaría menos 9 m cuadrada, n a la menos 2 y p a la 0. Entonces aplicando las diferentes leyes que vimos anteriormente a esta, aquí tenemos uno negativo y aquí tenemos una base elevada a la 0. Cuando tenemos una base elevada a la 0, esto es 1. Vamos a aplicar aquí que esta parte de aquí, esto es 1. Y esta parte de acá tenemos un exponente negativo y lo podemos poner con su recíproco. Y la manera más correcta de poner el resultado es el siguiente. Aquí cancelamos la parte del p elevado a la 0 porque es 1. Y el n a la menos 2 lo ponemos como n cuadrada, pero en la parte de abajo. Y este, como es positivo, se queda aquí acompañando o multiplicando al menos 9. Entonces esa sería la respuesta. La siguiente ley es la llamada potencia de potencias. Y esta nos dice que cuando una potencia de una base se eleva a otra potencia, pues los exponentes se multiplican.
Y aquí tenemos la base elevado a una potencia elevado a otra potencia. De manera que nos va a quedar pues multiplicando los exponentes. Por poner un primer ejemplo, tenemos x al cubo elevado todo a la cuarta potencia. Aquí nos quedaría x elevado a la 3 por 4. Y esto nos daría x a la 12. En el entendido que si nosotros elevamos algo a la cuarta potencia, es como si tuviéramos x al cubo por x al cubo por x al cubo y por x al cubo. Y según la primera regla que tenemos ahora multiplicaciones, pues sería suma cada una de ellas, sería 3 más 3 más 3 más 3, y esto sería x a la 12. Y esto coincide con esto. Tenemos un ejemplo más, tenemos menos un medio de x cuarta y cuadrada, todo elevado a al cubo. Y primero son los signos, menos, si tenemos menos por menos, aquí tenemos menos por menos es más, y más por menos es menos. Entonces de todo esto tenemos un signo negativo. Voy a borrar esta parte y después de comprobado le ponemos menos aquí. Luego un medio elevado al cubo es un medio por un medio por un medio. Y esto es 1 por 1 por 1, 1. Y 2 por 2 por 2 es 8. Es un octavo. Entonces vamos a poner un octavo. Esto con la ley de los signos y el 1 octavo es aritmética. Y vamos a aplicar la ley de los exponentes. X a la 4 por 3 es 12. Y y al cuadrado 2 por 3 es 6. Entonces nuestro resultado sería este. Vamos a mencionar estas dos juntas, que es la 6, que es el producto elevado a una potencia, y el cociente elevado a una potencia. Lo vamos a mencionar juntas porque son muy similares. Y dice lo siguiente: en el producto elevado a una potencia tenemos un producto todo elevado a una misma potencia, y cada uno de ellos de manera individual está elevado a esa potencia. Aquí sería 1 por m, sería m, y b, aquí también en el ejemplo dice b a la 1 por m, sería b. El resultado sería a la m, b a la m. De manera similar, si tenemos un cociente, una división, a entre b, todo elevado a esta potencia, cada uno de ellos va a estar elevado a la multiplicación de potencias, o a potencias de potencias, sería a la m entre b a la m. Por poner otro ejemplo, sería lo siguiente. En el primero, pues sería, voy a corregir esto va en la parte de abajo. Bien, ahí está. Entonces tenemos aquí el producto elevado a esta potencia. Cada uno de ellos se multiplica en la potencia de potencia. Nos quedaría x a la 2 por 5, 10. Y ese sería 3 por 5, 15. Y en este caso pues sería, pues el primer paso, si quisiéramos desglosarlo, sería x cuadrada elevado a la 5. Y aquí sería y al cubo elevado a la 5. Y en la parte de arriba nos quedaría x a la 10. Y en el denominador y a la 15. Y el último es el del exponente fraccionario. Y eso es muy aplicable y muy útil para cuando estamos en problemas de cálculo y tenemos una expresión como un radical y queremos expresarlo en una potencia de carácter fraccionario. Entonces dice lo siguiente: si yo tengo una base elevada a un exponente en forma de fracción, él también lo puedo expresar como un radical, donde la parte que está dentro del radical sería la base elevado al valor que tengamos como numerador, y el grado de la raíz sería el valor que tenemos como número en el denominador. Por ejemplo, si tenemos x a la 4 tercios, esto de otra forma se podría expresar así: tenemos la base que es la x, elevado el numerador es el 4, el denominador es el 3, por lo tanto el 4 es el exponente que va a acompañar a la base, y el 3 viene siendo el grado de la raíz, sería
raíz cúbica de x a la 4. Otro ejemplo tenemos de manera inversa, tenemos ahora el radical, tenemos raíz cuadrada de x a la quinta, y esto pues lo vamos a poner de manera fraccionaria, ponemos x, ponemos como si fuera una fracción, y el 5 va a quedar en el numerador, y como es raíz cuadrada, es de grado 2, vamos a ponerlo de esta manera, sería x elevado a la 5 medios. Y con esto concluimos la ley de los exponentes. En este video vamos a hablar de los productos notables. Y para empezar se le llama productos porque es una multiplicación que cumplen con ciertas reglas y cuyo resultado puede ser visto por simple inspección sin necesidad de hacer una verificación. Pero pues antes de verlo por simple inspección, vamos a hacer el procedimiento y con la práctica vamos a poder intuir el resultado sin necesidad de hacer todo el procedimiento. Y los productos que vamos a ver es primero la multiplicación de un monomio por un polinomio, posteriormente la del binomio al cuadrado o el cuadrado del binomio. También vamos a ver lo que son los binomios conjugados. ¿Qué significa que sean conjugados? Binomios de la forma x más menos a por x más menos b. Y por último, el cubo de un binomio o el binomio al cubo. Pero cada producto notable tiene como resultado, en este caso, un monomio al multiplicarse por un polinomio nos da un polinomio con términos comunes. Se le pone, estoy poniéndole aquí el nombre porque es útil para cuando se vea el tema de factorización, que estos nombres nos van a ser familiares al momento de querer hacer una factorización de un polinomio con términos comunes, que esperamos que nos dé un monomio por polinomio. Okay. Entonces, el cuadrado de un binomio nos da un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a poner aquí cuadrado perfecto. Al multiplicar un par de binomios conjugados nos genera una diferencia de cuadrados. Y cuando multiplicamos un par de binomios de la forma x más menos a por x más menos b, nos da un trinomio, no es cuadrado perfecto, pero es de la forma x cuadrada más bx más c. Bien. Primero vamos a ver monomio por polinomio. Tenemos aquí un primer ejemplo, donde aquí tenemos primero, podemos ver el monomio. El monomio y ese es el polinomio, y lo que se va a proceder a hacer es multiplicar el monomio por cada uno de los términos del polinomio, primeramente por el 10a en este caso, posteriormente por el menos 5ab cuadrada y por último por el último término, que en este caso es 8b al cubo. Y como se vio en la ley de los exponentes, se aplica la ley de los signos, luego la parte de la aritmética y en esta parte donde están las literales o las variables se aplica la ley de los exponentes, y como es una multiplicación los exponentes se suman. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: la primera multiplicación nos quedaría menos 30 al cubo b a la 1, la segunda quedaría más 15 porque menos por menos es positivo, y 3 por 5 es 15, y a al cuadrado por a es a al cubo y b por b cuadrada es b al cubo. Y la última parte, menos por más es menos, 3 por 8 es 24, y aquí nos quedaría a cuadrada porque no hay con qué se sume aquí, y la b quedaría b a la 4. Ese sería el resultado de la multiplicación del monomio por el polinomio. Y como podemos apreciar, pues nos queda un polinomio con términos comunes. Aquí tenemos la a que es común, tenemos la b que es común, y pues los coeficientes pues también tienen un término común, pues que los 3 se pueden dividir entre 3. El siguiente es el binomio al cuadrado, y como vemos el primer ejemplo, aquí tenemos 2a más b todo elevado al cuadrado, y para explicarlo
vamos a usar este esquema. Voy a reacomodar para tener espacio. Vamos a suponer que tenemos este cuadrado que representa al 2a más b. Tenemos un cuadrado, ¿no? Porque es un binomio elevado al cuadrado. Entonces tenemos un cuadrado de longitud 2a más b. 2a más b por 2a más b, porque es un cuadrado. Y sabemos que un cuadrado debe tener la misma longitud en todos sus lados. De esta manera, 2a más b por 2a más b. Y aquí tenemos ya distribuido, si todo esto 2a más b es 2a más b. Y aquí 2a más b. Y pues aquí voy a poner rótulos de más para que quede más claro. Okay. Entonces tenemos el cuadrado de 2a más b, 2a más b. Pero esto va a ser igual, o sea, este binomio al cuadrado va a ser igual. Vamos a ver, tenemos un cuadrado grande aquí que mide 2a por 2a, es un cuadrado, debe medir lo mismo. Entonces esto equivale a 2a elevado al cuadrado, o sea, el cuadrado de 2a. Ahora, tengo también un cuadrado chiquito aquí de b por b. Tengo un cuadrado de b. Ahí está. Pero tengo un rectángulo aquí de 2a por b. 2a por b. El largo por el ancho. Tengo 2a por b. Pero aquí tengo uno idéntico de 2a por b. Por lo tanto, tengo 2a por b y dos veces el mismo. Entonces, la regla nos va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a acomodar esto. Nos quedaría de la siguiente manera. Sería el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, o sea, dos veces 2a por b, que vienen siendo dos rectángulos estos. El 2a al cuadrado es el cuadrado grande, y por último sería el cuadrado del segundo, que viene siendo b elevado al cuadrado. Ya resolviendo esto nos quedaría 4a cuadrada, que es 2a al cuadrado, es 4a cuadrada, más 2 por 2, 4, ab más b cuadrada. Y ese sería el resultado de 2ab elevado al cuadrado. Entonces, reagrupando la información, vamos a poner la regla. Siendo este el primer término y este es el segundo término, el primer paso sería el cuadrado del primer término. El segundo sería el doble del producto del primer término por el segundo. O sea, el doble del primero y luego por el segundo. Y por último sería el cuadrado del segundo término. Hay que recordar que todo elevado al cuadrado es positivo, entonces el primero y el tercer término siempre son positivos. Haciendo un ejemplo más de binomio al cuadrado, tenemos un medio de x cuadrada menos 3 cuartos de y elevado al cuadrado. Aplicando la regla, vamos a hacer lo siguiente. Primer paso, el cuadrado del primero. Segundo paso, el doble del primero por el segundo. Hay que incluir con todo y signo, ¿no? Y por último sería el menos 3 cuartos de y elevado al cuadrado. Al resolver cada una de las partes nos queda así. Nos quedaría un cuarto de x cuarta, porque un medio al cuadrado pues es un cuarto. Y x a la 2 por 2 es 4. Aquí tenemos 2 por un medio, eso se cancela, queda 1 entero. Y quedaría menos 3 cuartos x cuadrada por y. Y de este lado tenemos todo elevado al cuadrado es positivo, porque menos por menos es más. 3 cuartos por 3 cuartos nos da 9/16 y y cuadrado. Entonces nos quedaría ya el resultado de manera ordenada cada una de las partes. Un cuarto de x cuarta menos 3 cuartos de x cuadrada y más 9/16 de y cuadrado. Hay que recordar que esto que nos produce aquí
es un trinomio cuadrado perfecto. Pero ¿qué pasaría si fuera un binomio, en lugar del cuadrado fuera el cubo? ¿Hay alguna regla de manera similar como el binomio al cuadrado para resolver esto? Sí, sí lo hay. Pues vamos a comentarlo. Nuevamente, es el primer término y ese es el segundo término del ejemplo. Y el primer paso de la regla es el primer término elevarlo al cubo. Así como en el de cuadrado era el cuadrado del primero, aquí va a ser el cubo del primero. Y así funciona cuando queremos poner un grado 4, grado 5. En el primero siempre va a ser el primer término elevado a esa potencia. Bien. Luego, el siguiente es podemos apreciar aquí que son 4 pasos, ¿no? Si son, como veíamos que en el del cuadrado era grado 2, nos daba 3. En el grado 3 nos va a dar 4, en el de 4 nos va a dar 5 y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver por qué. En el segundo paso dice el triple, en el anterior era el doble. Aquí es grado 3, es el triple. El triple producto del cuadrado del primero por el segundo término, que es, o sea, va a ser 3 por este elevado al cuadrado y este sencillo se va a multiplicar. De manera similar, el paso 3 dice el triple producto del cuadrado ahora de este de acá y por este sencillo. Sí, okay, es este cuadrado y este así normal. Y el último paso dice el cubo de este segundo término. Bien, entonces esos son los 4 pasos. Vamos a resolver conforme a estos 4 pasos. Los voy a ir narrando. Voy a borrar porque necesito el espacio. Vamos a hacerlo. Aquí ya tenemos puesto cada uno de los valores conforme a la regla de cada uno de ellos. Es el cubo del primero, el triple del cuadrado del primero por el segundo, sencillo. Luego el triple del cuadrado ahora del segundo por el primero, sí, sencillo. Y por último sería el cubo del segundo. Entonces, al desarrollar cada uno de ellos, este nos da 8 al cubo. Este de aquí hay que tener cuidado con los signos. Más por más es más, por menos es menos. Entonces, aquí tenemos esto, hay que desarrollarlo primero. Esto nos da 4a cuadrada. 4 por 3 nos da 12. A cuadrada b. Este de aquí menos b al cuadrado nos da b positivo. Nos quedaría 3 por 2a, 6a. 6a b cuadrada. Y por último este sería menos por menos más por menos menos, sería menos b cúbica. Entonces el resultado nos quedaría así: 8a cúbica menos 12a cuadrada b, luego más 6ab cuadrada y luego menos b al cubo. Ustedes pueden ver que los signos se alternan: positivo, negativo, positivo, negativo. Si fuera positivo aquí, o fuera una suma, todos quedarán positivos. Cuando es negativo, cuando es una resta, se alternan los signos. Pero también podemos ver que el grado de las variables aún combinadas, este es grado 3. Aquí si nosotros sumamos, aquí la a va a ir bajando de 3, 2, 1 y aquí 0. Y la b va de 0, 1, 2, 3. El siguiente caso es el de la multiplicación de un par de binomios conjugados. Se les llama así binomios conjugados y se puede ver por simple inspección que son muy similares. Si yo pongo aquí más, estamos hablando del mismo. Entonces solamente le cambio el signo a uno de ellos, el otro no. ¿Sí? Y siguen siendo muy similares, a diferencia de un par de signos, del signo de uno de ellos. Sí, es como un par de gemelos en los cuales son muy similares, pero tienen algo distinto, ¿no? Y esto, si hacemos la multiplicación, voy a hacer aquí la multiplicación de a más b. Bueno, de hecho lo voy a multiplicar. Si yo multiplico a por a, me daría a cuadrada. Y luego si multiplico a por menos b, nos da menos ab. Ahora si yo multiplico el segundo término del primero, b por a, me da más ab.
Y por último, b por menos b me daría menos b cuadrada. Aquí puedo yo observar, y ustedes también, que el menos a y el más a se pueden cancelar, de tal manera que nos quedaría a cuadrada menos b cuadrada. Nos quedaría una diferencia de cuadrados. También se va a ver en el tema de factorización. Y esos son los binomios conjugados. Si yo hago otro ejemplo, 3x menos 5 por 3x más 5. Si yo multiplico 3x por 3x nos da 9x cuadrada. El 3x por 5 nos da 15x. Ahora el menos 5 por 3x nos va a dar, el que va a cancelar al 15x, menos 15x. Y menos 5 por 5 nos da menos 25. Cancelamos esto y nuevamente nos queda una diferencia de cuadrados así. Entonces es cuestión de identificar si es binomio conjugado o no, de tal manera que si yo pongo un medio de x más y por un medio de x menos y, entenderé que eso es un par de binomios conjugados y entonces no hay necesidad más que hacer la multiplicación de los primeros, que sería un medio de x por un medio de x, nos daría un cuarto de x cuadrada. Multiplico los signos, menos por más me da menos, y los segundos términos, que es y por y, nos da y cuadrada. Y eso sería rápidamente cómo se haría la resolución de un par de binomios conjugados. Por último veríamos ese tipo de productos que son los binomios de la forma x más menos a por x más menos b. Se indica más menos a porque puede ser una suma o una resta aquí igual acá. En el caso de cuando tenemos un coeficiente de la x como 1. Igual pueden ser 2, puede ser menos 3, cualquier, pero ese es digamos que eran productos notables. Y empezamos con este ejemplo. De manera similar como se comprobó en los binomios conjugados, se hace la multiplicación de primeros. El primero por el primero nos da x cuadrada. ¿Sí? Luego el primero por el segundo sería menos 5x. Luego 3 por x nos daría más 3x. Y por último 3 por menos 5 nos daría menos 15. Aquí no es el caso de que nosotros vayamos a eliminar porque no son binomios conjugados, sino simplemente agrupamos términos semejantes, hacemos la operación y nos quedaría así: menos 5x más 3x nos da menos 2x menos 15. Y este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Vamos haciendo otro ejemplo. Aquí tenemos otro par de binomios. Aquí podemos apreciar, a diferencia de estos que tenían signos contrarios, estos tienen signos iguales. Entonces hacemos la multiplicación: x por x cuadrada, x por menos 4 es menos 4x, menos 7 por x es menos 7x, y menos por menos más, 7 por 4, 28. Aquí tenemos un par de términos semejantes, que menos 4 menos 7 nos daría, voy a poner x cuadrada, menos 11x más 28. Esa es la respuesta. Ahora quiero yo comentar lo siguiente, y esto espero que sea de utilidad. Cuando tenemos de este tipo, de la forma x más menos a por x más menos b, al momento de hacer la multiplicación, y ya para que nos quede para que podamos usar la simple inspección, cuando tenemos signos contrarios, pues sacamos la diferencia de ellos dos. En este caso, del 3 menos 5 nos daría menos 2, y rápidamente tenemos el valor que va a acompañar a la x. Aquí, como son del mismo signo, pues se suman. 7 más 4 son 11 y prevalece el signo negativo. Si fuera más y más, aquí se hace lo mismo, nomás que quedaría positivo aquí.
Entonces, aprendiendo de este comentario, si yo tengo, voy a poner aquí un par de ejemplos, x menos 10 por x más 6 y un par que diga x más 2 por x más 5. No se aprecia bien aquí, ahí sí se alcanza a ver. Entonces ponemos x cuadrada, son signos contrarios, menos 10 más 6 da menos 4 y le ponemos la x y solo multiplicamos, menos 10 por 6 nos da menos 60. Ahí está este de aquí listo. Ahora vamos con este, x por x, x cuadrada, son signos iguales, se suman, 2 más 5, 7, más 7x, multiplicamos 2 por 5, 10. Y está listo. Y con eso terminamos los diferentes tipos de productos notables. ¿Qué tal? En este video vamos a hablar del tema de factorización y de los tipos de factorización dependiendo de la forma o la expresión algebraica que tengamos. Y pues vamos a iniciar viendo qué es factorización. Y factorización no es más que descomponer en factores. Y este puede ser un valor o una expresión algebraica. Vamos a poner algún ejemplo para ilustrar esto. Yo aquí tengo el valor, el 600, puse este ejemplo, y voy a tratar de descomponerlo en factores lo más pequeños posibles. Entonces voy a empezar a preguntarme si se puede dividir entre los números que son llamados números primos. Hago la siguiente tablita y empiezo a preguntarme desde el número primo más pequeño, que es el 2, si se puede dividir entre 2, y vemos que sí. Al dividirlo nos queda 300. Se puede volver a dividir entre 2, sí, nuevamente nos da 150. Otra vez sin dividir entre 2 nos da 75. Y ya no se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3, sí se puede dividir entre 3, nos da 25. Ya no se puede dividir entre 3, entre 5, sí, nos da, queda 5. Una vez más entre 5 y nos queda 1. Entonces estos valores de aquí son los factores, o sea, si el 600 lo puedo expresar como una multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3 por 5 y por 5, y cada uno de estos son los factores. Factoricé el 600 y lo descompuse en 6 factores, 2, 2, 2, 3, 5, 5, todos multiplicándose entre sí. Eso también se puede poner como 2 al cubo por 3 y por 5 al cuadrado. Pues ahora vamos a darle un giro con respecto a la álgebra y vamos a hablar de la factorización algebraica. Ahora vamos a descomponer en factores, pero una expresión algebraica. Y entre las formas diferentes que podemos tener, tenemos la primera, que es por término común. También por agrupación de términos. Otro es por diferencia de cuadrados, por trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Vamos a ver el primer caso, que es la factorización por término común. Y por simple inspección podemos ver que solamente por término común se puede hacer, porque los otros tipos de expresiones no tienen factor común. Me voy a adelantar un poquito a la historia esta y voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos, pero no voy a mencionar de cuál es cuál. Solamente ahorita que estamos viendo de factorización por término común, para identificar cuál es de este tipo, como dice la palabra término común, es que se repite en todos los términos, en todas las partes de la expresión algebraica. Si nosotros vemos este primer ejemplo, la a o la variable a se encuentra en el primero y en el tercer término, la b se encuentra en el segundo y el cuarto, la x en el primero y en el segundo, y la y en el tercero y en el cuarto, pero no hay ninguno de las 4 letras
o variables que se repitan todos. Por lo tanto, no, este está descartado para término común. Este, que es un trinomio, tampoco, porque no hay más que la x, y sí, efectivamente en los primeros dos sí existe el factor común, pero en el tercero no. Entonces este también se descarta. En el tercero, pues con mayor razón, no hay más que aquí x y aquí no, entonces también queda descartado este. Lo mismo sucede en el segundo como en el último. Tampoco hay x en el último. Aquí no hay x, por lo tanto no hay término común. Y si observamos en el penúltimo, la variable a se encuentra aquí, acá y en el tercero. Y b está en los tres también. Y aunque no estuviera aquí la b y solamente estuvieran estos dos, pero con el hecho de que en las tres se encuentra una de las variables repetidas, ya es por término común. Además que los coeficientes también tienen sus términos comunes. ¿Sí? Los 4 son divisibles entre 4 y de hecho se puede ir hasta 8. 16 entre 8 o hasta 16 de hecho. El 16 es división entre 16, el 32 también y el 64 entre 16 también. Entonces este es por término común. Ok, pues vamos haciendo el siguiente ejemplo. Aquí podemos observar que hay término común, está la x en los 4. Entonces voy a ir poniendo el factor común x. También tenemos aquí un y que aparece en los 4. Si no aparece en uno de ahí, ya no podemos poner como factor común. Entonces también la y. Luego, de las x tomamos la que tiene exponente menor. Está grado 3, grado 2, 4 y 2. Así que el más pequeño de los grados es cuadrado. Mientras que la y hay grado 2, grado 1, grado 2 y grado 3. Dejamos el grado 1 que lo tiene el segundo término. Ahora, también si nosotros observamos los coeficientes, ¿sí? Podemos sacar el factor común. Lo podemos tener a simple inspección. Si no, lo podemos hacer de esta manera. Pues ponemos los 4, en este caso los 4 valores, 24 y 40. Y hacemos la tablita que hicimos anteriormente con el que sacamos los factores del 600. Y empezamos a dividir un número que sea divisible entre los 4, es el 2. Puede dividir a los 4, quedaría 8. Aquí sería 4, aquí sería 12 y acá sería 20. Nuevamente entre 2 sería 4, 2, 6 y 10. Por último pues sería 2 aquí, 1 acá, 3 y 5. Ya no se puede hacer más porque este ya llegó al 1. Si nosotros multiplicamos estos tres factores, pues nos da 8. Entonces aquí vamos a poner 8. Ahora ya tenemos el monomio que va a multiplicar al polinomio, pero vamos a ver cómo nos quedaría aquí el polinomio. Para saber, pues nos van a quedar un polinomio de 4 expresiones aquí, 4 términos. Y para obtener cada una de las partes hacemos lo siguiente. Ponemos cada una de las partes y la dividimos entre el factor común y hacemos una división de monomios. Aquí hacemos por partes. 16 entre 8 nos da 2, x cúbica entre x cuadrada nos da x y y cuadrada entre y nos da y. Y eso es lo que vamos a poner aquí, 2xy. Ahora seguimos con el menos 8x cuadrada y, también entre 8x cuadrada y, ponemos aquí, nos quedaría menos 8 entre 8 es 1. X cuadrada entre x cuadrada, pues queda x a la 0 o 1. Y y entre y, pues también se cancela todo esto y nos queda menos 1. Y le pondríamos menos 1. Y lo siguiente pues sería el tercer término entre el factor común. Y dividimos, menos entre más es menos. 24 entre 8 nos da 3. X cuarta entre x cuadrada nos da x cuadrada. Y y cuadrada entre y sería y. Aquí vamos a poner menos 3x cuadrada y nomás nos queda esta parte, nos da menos 5
X cuadrada entre X cuadrada se cancela y Y cúbica entre Y nos da Y cuadrada. Entonces vamos a poner aquí menos 5Y cuadrada. Y esa sería la factorización. Este es un factor y este es otro factor. Y como podemos observar, la contraparte del producto notable, pues ahora nos da, en esta factorización, nos da un monomio por polinomio. Y si recordamos, al multiplicar un monomio por polinomio, nos da un polinomio con factores comunes. Por agrupación de términos, se puede considerar como un caso especial del anterior, el de factor común. Normalmente es un polinomio de 4 términos o 6 términos, son algo grandes, en el cual un par de ellos tienen algo en común y el otro par que quedó excluido también tienen algo en común. Vamos a hacer unos ejemplos para que quede claro. Como pueden apreciar, este ejemplo ya lo había escrito cuando íbamos a seleccionar cuál era el de término común, de factor común, y este es el de agrupación de términos. Podemos observar que aquí la A es común para estos dos y la B para estos dos. Ahora, de otra forma, la A, y aquí la A y la B, pero si yo quiero agarrar la X y la Y, pues agarraría estos dos y la Y sería estos dos, dependiendo cómo los quiera asociar, si son por las letras finales X y Y o por las letras iniciales A y B. Pues vamos a tomar las A y las B. Voy a poner juntas la AX menos 2AY. Los pongo aquí cerca. Luego este lo recorro para acá y pongo menos 2BX más 4BY. Y si yo factorizo de estas dos, el término común que es la A, me quedaría A que multiplica X menos 2Y. Por lo que vimos de factor común. Ahora, en este de acá, en estas partes, donde la B es el factor común, pero no nomás la B, también el 2 aquí es factor común, pues saco el 2 y nos quedaría menos X más 2Y. Pero si factorizo yo el signo negativo de aquí, también entonces quedaría positivo y este quedaría negativo. ¿Para qué lo hice? Para poder observar con más claridad que esto está repetido en los dos. Y entonces ahora el factor común viene siendo X menos 2Y, que va a multiplicar a lo que quedó por fuera, que viene siendo A menos 2B. Entonces voy a poner aquí A menos 2B. Y esto sería la factorización de esta expresión algebraica. Ahora veamos el caso en cómo factorizar una diferencia de cuadrados. Primero, pues hay que asegurarse que es una diferencia, ¿no? Y tener una resta o diferencia. Y que el primero y el segundo término pues tengan raíz cuadrada. Y pues sabemos que la raíz cuadrada de x cuadrada pues es x. Y de 121 pues son 11. De tal manera que si recordamos de dónde proviene la diferencia de cuadrados, es de la multiplicación, lo vimos en producto notable, de un par de binomios conjugados. Entonces es lo que nos va a dar una diferencia de cuadrados al factorizar. Nos da un par de factores, el cuales son binomios conjugados. ¿Y cuáles son las partes que componen los binomios conjugados? Pues serían las raíces, sería x y 11. Uno sería positivo y otro negativo. Podemos hacer la multiplicación y al multiplicarnos pues nos va a dar esta diferencia de cuadrados. Avanzando un poquito más tenemos otro ejemplo. Nuevamente tenemos una diferencia. Tiene raíz, este también tiene raíz.
pues ponemos el espacio para poner el par de binomios conjugados. Ahora sabemos que la raíz de 25 pues es 5, lo ponemos de una vez aquí y acá. Como nos va a dar un par de binomios conjugados, ponemos más y ponemos menos. Ahora la raíz cuadrada de 36 es 6, vamos a poner el 6. Y la raíz cuadrada de x cuarta es la mitad del exponente, sería 4 entre 2 es 2, sería x cuadrada. Aquí y acá. Por último de este caso, tenemos otra diferencia de cuadrados. Este tiene raíz, es una diferencia. Pues ponemos el espacio para los binomios conjugados. Es más y menos. Este sería la raíz cuadrada de 4 es 2. X elevado a la 2n entre 2. Para sacar la raíz se divide entre 2 este exponente y nos quedaría 2n entre 2 es n. Entonces vamos a poner 2x a la n y 2x a la n. Más y este menos. Y la raíz cuadrada de un noveno es la raíz de 1, es 1. Y la raíz de 9 es 3. Entonces quedaría un tercio aquí y un tercio acá. Y estos serían algunos ejemplos de factorización de diferencia de cuadrados. El siguiente caso es cuando tenemos un trinomio y sabemos que es cuadrado perfecto. Pero ¿cómo sabemos cuando un trinomio es cuadrado perfecto? Aquí puse 3 ejemplos, los 3 son trinomios, pero una de las cosas que tenemos que considerar aquí para saber si es cuadrado perfecto es el signo del primero y del tercer término. El término cuadrático y el término independiente deben de ser positivos. Entonces en este caso este no es, porque el tercer término aquí es negativo. Entonces aunque este sea positivo, este también tiene que ser positivo. Entonces queda descartado el segundo. El siguiente criterio para saber cuál de los dos, porque son muy parecidos, cuál es cuadrado perfecto y cuál no es, pues le sacamos raíz cuadrada al primer término y al tercero. Y pues en este nos da x y aquí nos da 4. Aquí también nos da x y 4. Ahora la regla dice que el doble de la primera raíz o el de la tercera debe ser el término que está en el medio. O sea, el doble por x por 4. ¿Sí? Y esto pues debe ser 2 por x, 2x por 4 debe ser 8x. Y es este. Este es el trinomio cuadrado perfecto y este no lo es. Se hace de otra forma, que lo vemos más adelante, pero por trinomio cuadrado perfecto este es el bueno. Y solamente estamos tomando el que sí es. Y ya tenemos aquí las raíces del primero y del tercero. Ya que vimos que sí es trinomio cuadrado perfecto, entonces la regla nos dice que es raíz del primero. Cuando hablo de primero es del primer término. Luego, signo del segundo. Vemos que en este caso es negativo, pues le ponemos aquí. Ahí está. Y por último, raíz del tercero. Que la raíz de 16 es 4 y nos queda un binomio y le ponemos al cuadrado. Y lo que nos dio es un binomio al cuadrado. Y si recordamos, al desarrollar un binomio al cuadrado nos genera un trinomio cuadrado perfecto. Por último vamos a ver el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Y ese tipo de trinomios son los que no llegaron a ser trinomio cuadrado perfecto y sobre esos trabajamos. Si recuerdan, ese fue el que fue excluido en si era trinomio cuadrado perfecto o no. Entonces esto, ¿cómo se resuelve? Vamos a poner un par de paréntesis así, o un par de factores, en los cuales vamos a llenarlos aquí. Y la raíz cuadrada de x cuadrada es x, vamos a ponerlo en ambos. Ahora, ahí tenemos el primer paso, la raíz del primer término lo ponemos en cada uno de los paréntesis. Como segundo paso tenemos que el signo del segundo término va en el primer paréntesis o en el primer factor. Entonces en este caso es negativo, vamos a poner negativo aquí. Como tercer paso tenemos que los signos del segundo y del tercer
término se multiplican. En este caso es menos por más. Si fueran signos iguales se pone positivo acá, si son signos distintos se pone negativo acá. Entonces menos por más es menos y ese menos lo ponemos acá. Y el último paso que hay que tener cuidado es buscamos dos números, porque necesitamos dos números aquí para terminarlo. Dos números que al multiplicarse entre sí nos dé el número que está en el tercer término, ¿sí? Que nos dé el 16. Y que al sumarse o restarse nos dé el número que está en el segundo término, que es el 10. ¿Okay? ¿De qué va a depender si es sumarse o restarse? De que si los signos son iguales, será sumarse y no restarse. Si son signos distintos, más, menos o menos, más, será restarse. Entonces buscaremos dos números que al restarse del segundo término. En este caso son iguales, buscamos que sumarse. Dos números que al multiplicarse de 16 y que al sumarse de 10, pues no hay más que el 16 por 1, el 8 por 2 y el 4 por 4. Pero que al sumarse nos dé el 10, pues 16 más 1 nos da 17, 4 más 4 da 8 y 8 más 2 da 10. Entonces es el 8 y el 2. El mayor de ellos lo pongo en el primer paréntesis y el menor lo pongo en el segundo paréntesis. Y así quedaría factorizado y podemos ver que nos genera un par de factores de la forma x más menos a por x más menos b. Y eso sería todo de factorización.